Esta es la materia de etimologías grecolatinas y hoy vamos a ver derivación, composición y parasíntesis. Tenemos como objetivo de este tema comprender la derivación, la composición y la parasíntesis y conocer los tipos de palabras. Tenemos aquí 4 tipos de palabras que son las simples o primitivas, las derivadas, las parasintéticas y las compuestas. Ahorita vamos a ver cada una de estas. Primero vamos a ver las simples o primitivas, que son únicamente morfemas flexivos. Esto quiere decir que el género o el número o desistencia verbal es lo que tienen estas palabras. Son simples, unas palabras simples a las que se les puede agregar solamente palabras. Estas palabras no cambian, ya que son simples y son muy flexivas. Tenemos el primero, que es la derivación. Es un proceso morfológico de formación de palabras a partir de una base léxica a la que se unen uno o varios afijos derivados. Esto quiere decir que la derivación es un proceso morfológico en el que se forman palabras a partir de una palabra. Es decir, se pueden agregar afijos o sufijos. Aquí tenemos unos ejemplos: desmonte, marino, submarino. Para entender un poquito más esto, vamos a ver la definición de los prefijos, de los sufijos y de los infijos. Los prefijos son palabras pequeñas que se añaden a la izquierda de una palabra base. Los sufijos son los que se añaden a la derecha de una palabra base. Y los infijos son los que se añaden en el interior de la palabra base. Es decir, estos son pequeñas palabras llamadas afijos. Los prefijos van antes de la palabra base, los sufijos van después de la palabra base y los infijos van en el interior, o sea, en medio de la palabra base. Aquí tenemos la formación de palabras derivadas. Tenemos prefijos y sufijos. Tenemos que los prefijos se clasifican en 3 partes: adjetivales, su significado es similar al de los adjetivos; adverbiales, aquí se encuentran palabras como entreabrir y sobrecargar; y las preposiciones, que se utilizan preposiciones para formar palabras. Este es un ejemplo: sobre edificar, ya que tenemos la preposición sobre y la palabra edificar. También vemos que los sufijos se añaden pues al final, como ya vimos, prefijos antes, sufijos al final. Se añaden a sustantivos, se añaden a adjetivos, a adverbios y a otra clase de palabras. Con esto podemos expresar tamaños y podemos ser más expresivos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos mesa, eso es un ejemplo para expresar tamaño. Tenemos mesita y de aquí tenemos 2 palabras. Mesita se deriva de 2 palabras, por eso es una palabra derivada, que es mesa e ita. Ita es un sufijo que se le agrega a la palabra para hablar de su tamaño, para expresar su tamaño. Quiere decir que una cosa puede ser pequeña o una cosa puede ser grande. Tenemos aquí el ejemplo de mesita para referirnos a algo pequeño y niñote para referirnos a algo grande. También pueden ser expresivos. Aquí tenemos 3 ejemplos: cariñito, amorcito, corazoncito. Se ponen estos sufijos a la palabra base para hacer palabras expresivas. Tenemos la composición. La composición es un procedimiento de formación de palabras que consiste en unir 2 o más bases léxicas portadoras de significado léxico
para formar una unidad léxica nueva. Esto quiere decir, tenemos en la composición, ya tenemos dos palabras que tienen un significado. Las unimos para formar una palabra nueva con un significado nuevo. Es decir, aquí tenemos 3 ejemplos. Tenemos rojiblanco, sordomudo y lavavajillas. En rojiblanco juntamos 2 palabras bases, que es rojo y blanco. Y formamos una palabra nueva, que es rojiblanco. Tenemos sordomudo, que igualmente agarramos 2 palabras que ya tienen un significado, sordo y mudo, las juntamos y hacemos una palabra nueva con un significado nuevo. E igual para lavavajillas, lava y vajillas, las juntamos y tenemos una palabra nueva con un significado nuevo. Aquí tenemos la formación de palabras compuestas. Podemos hacer un verbo más un sustantivo, nos da igual a una palabra que sea un sustantivo. Tenemos aquí varios ejemplos. Uno de estos ejemplos es tocadiscos. Toca es un verbo, es el verbo tocar, y disco es un sustantivo. Esto nos da un sustantivo que es tocadiscos. Tenemos la siguiente, que es un sustantivo más un adjetivo, nos va a dar un sustantivo. Tenemos aquí como un ejemplo Nochebuena, que es sustantivo, noche, adjetivo, buena. Esto nos da Nochebuena, que es un sustantivo. Tenemos un sustantivo más un sustantivo, nos da un sustantivo. Tenemos telaraña, tenemos tela y araña. Esto nos da un sustantivo. Tenemos adjetivo más sustantivo, nos da igual a un sustantivo. Tenemos media luna. Media es un adjetivo y luna es un sustantivo, por lo tanto nos da media luna, que es un sustantivo. Tenemos un adjetivo más un adjetivo y nos va a dar y como resultado un adjetivo. Aquí tenemos un ejemplo que es hispanoamericano. Esto es un adjetivo debido a que se juntó un adjetivo con un adjetivo, 2 palabras que son adjetivos, y como resultado nos da un adjetivo. Y por último tenemos un sustantivo más un adjetivo que nos da a un adjetivo. Tenemos un ejemplo: pelirrojo, cuello largo, cabizbajo. Y por último tenemos la parasíntesis. La parasíntesis es una utilización simultánea de 2 procedimientos de creación de palabras: sufijación más prefijación y composición más sufijación. Estos son algunos ejemplos. Lo primero, de una palabra parasintética. La parasíntesis, ¿qué es? Ya vimos que podemos tener unas palabras compuestas y podemos tener unas palabras derivadas. La parasíntesis lo que hace es tener estos 2 procedimientos a la vez. Es decir, es una mezcla de estos 2 procedimientos. Podemos tener una prefijación o una sufijación simultánea. Aquí tenemos un ejemplo que dice: puede darse por composición y derivación simultánea o prefijación y sufijación simultáneas. Esto quiere decir que estos 2 categorías que ya vimos antes, composición y derivación, pueden ser al mismo tiempo, y esto nos da una palabra parasintética. Esto es la parasíntesis. Se juntan 2 cosas al mismo tiempo en una sola palabra. Aquí tenemos 2 ejemplos. Tenemos centrocampista y 7 mesino. Tenemos 3 palabras pequeñas formando una palabra. Tenemos campo, que es la palabra base. Tenemos centro, que también es otra palabra. Esto es una composición. Centro y campo es una palabra compuesta, pero nosotros le agregamos un sufijo, que es ista.
Entonces, ya cuando tenemos esta palabra compuesta y le agregamos un sufijo o un prefijo, ya se convierte en una palabra parasintética. Deja de ser una palabra compuesta para convertirse en una palabra parasintética. De nuevo, lo repito, tenemos centrocampista. Este es un ejemplo de una palabra parasintética, ya que si usamos centro y campo, centro-campo sería una palabra compuesta. Pero si le agregamos el sufijo ista, dejaría de ser una palabra compuesta para pertenecer a la parasíntesis, es decir, para ser una palabra parasintética. Aquí tenemos un ejercicio donde vamos a responder lo siguiente. Nos pregunta, ¿cuántos tipos de palabras hay? Nos dice que se añaden prefijos y sufijos, se añaden antes de la base, se añaden al final de la base, se unen varios lexemas o palabras y puede ser prefijación, sufijación simultánea. Este ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. Nos dice que hay 4 tipos de palabras, que en la derivación se añaden prefijos y sufijos a una palabra. Los prefijos se añaden antes de la base, los sufijos se añaden después de la base. Nos dice que la composición es cuando se unen varios lexemas o palabras y que la parasíntesis, consta de prefijación, sufijación y simultánea. Tenemos este momento para recordar lo que vimos en la clase, que es la derivación. Se añaden prefijos o sufijos. Aquí tenemos varios ejemplos: desmonte, marino, submarino. Tenemos la composición, donde se unen varios lexemas o palabras. Tenemos ejemplos: claro, oscuro, mediodía, hincapié. Y tenemos la parasíntesis, la utilización simultánea de 2 procedimientos de creación de palabras. Puede ser prefijación más sufijación, como en la palabra envejecer, o puede ser composición y sufijación, picapedrero. Como extra información, tenemos un video como el primer link que nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento. Y tenemos como segundo link unos ejercicios para poner en práctica lo que aprendimos. Y por mi parte es todo. Espero que hayan tenido un buen entendimiento, un buen razonamiento del tema y ustedes me escuchan en el siguiente video.